Buenas noches, Laura. Buenas Contanos noches. ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? ¿Por qué estás aquí? Mi nombre es Laura Coronel, soy la mamá de Mauro Ezequiel Coronel. ¿Qué pasó con Mauro? Bueno, en la noche del 1 de mayo, mi hijo estaba en casa, entre 12 y media en casa, cuando él me decía, mamá, calentame la comida. Entonces yo estaba calentando la comida y él me dice, voy a salir un rato, voy a hacer la denuncia. Hasta entonces él sale diciendo que iba a hacer la denuncia, vete tranquilo, le digo. ¿Qué denuncia quería hacer, Mauro? Y él quería denunciarle a la mujer, porque la mujer le había pegado a mi nieta, le había ahorcado y le había doblado los deditos. Mi nieta lloraba muchísimo, a la cual, bueno, ella me dice a mí, porque a la mamá le dice Flor, y a mí me dice, me dice Flor, me ha pegado, y ahí ella me hacía señas, como le había agarrado a la mamá del cuello, y le doblaba el dedo, y la chiquita lloraba, y ahí mi hijo quería ir a denunciarla. Bueno, la chiquita ya sufrió malos tratos de ella, pero mi hijo nunca la quería denunciarla a ella, porque él tenía miedo que la quiten a los chicos, entonces él esa noche, él iba a denunciarla a ella, a Florencia Ruiz, ese es el nombre de la mujer de él, y él me ha dicho, mamá, dice, bueno, él me decía que iba a denunciarla, y yo hasta entonces estaba calentando la comida, le he dicho, vete, tranquilo, y él ha salido, y ahí cuando yo estaba dentro de mi casa, escuchaba un ruido de un móvil, a la cual yo salgo afuera, y ahí he visto que el móvil y 5 motoqueros lo encierran a mi hijo, y ahí lo detienen. ¿Por qué lo detienen a Mauro en ese momento cuando se le... Porque ella había alarmado antes, él no ha llegado todavía a denunciarla, ella ha alarmado a la policía por celular, diciendo que mi hijo le había golpeado a ella y a la chiquita. Entonces en esos momentos, bueno, lo llevan detenido a mi hijo, golpeándolo en mi barrio, que es el barrio Santa Rosa de Lima, lo llevaban, pero lo golpeaban mucho, lo pateaban. Yo estaba en esos momentos, lo golpeaban la cabeza, los motoqueros y el móvil que manejaba. Ellos lo pegaban y ahí con eso han hecho marcha atrás el móvil y han hecho 2 disparos. Como había los vecinos tan testigos, estaban los vecinos afuera y ellos ahí nomás hacen 2 disparos como para que la gente no vea lo que estaba pasando afuera, porque la verdad ya lo llevaban, pero lo pegaban muy mucho. Y lo llevan, iba pero con una velocidad que ni te imaginas. Entonces yo entro en casa desesperada, me cambio y me voy hacia la comisaría. Llego a la comisaría, ya estaban los gritos de mis hijos, ya gritaba él, porque ya lo estaban golpeando. Claro, porque los gritos de él se escuchaba toda la autonomía. Bueno, cuando yo llego en la comisaría, llego a hablar con el comisario, le he preguntado por qué él gritaba y ellos me decían que él gritaba por gritar. En ese entonces yo estaba grabando porque mi hijo pedía ayuda, él me alcanza a escuchar a mí, que yo estaba presente en la comisaría y ahí él gritaba, mamá, me están matando. Yo con eso le digo, comisario, ¿qué le hace? No, él grita por gritar. Entonces llega mi hijo, porque tengo otro hijo, y él llega preocupado, estaba enojado por los gritos, que él pedía ayuda, porque lo estaban golpeando, y ahí el comisario le ha dicho, ¿quién sos vos? Yo soy el hermano de Mauro Coronel. Entonces ahí en ese entonces, mi hijo patea la puerta, donde lo tenía mi hijo, en la entrada, que hay una puerta, y ahí lo estaban, hasta entonces, él patea la puerta y lo deja entreabierta, y yo he sacado la cabeza,
y ahí alcanzo a ver que mi hijo estaba arrodillado y entre 5 lo golpeaban. Hasta el mismo comisario lo estaba golpeando. Lo tenía en la bolsa en la cabeza y le pegaban patadas, le pegaban. Ellos tenían algo en la mano, lo que me han dicho para que no queden las huellas, lo de los golpes que él tenía. Entonces sale el comisario, me cierra la puerta en la cara y él me decía, deme el celular, porque ha alcanzado un agente a decirle, un policía, mire, el comisario diciendo que yo estaba filmando, yo estaba grabando los gritos que mi hijo pedía auxilio. No se ve la imagen, pero sí se escucha. Sí se escucha cuando él gritaba, me decía, mamá, me están matando. Bueno, hace entonces el comisario me dice, mire señora, traiga ropa, calzado, comida. Yo vuelvo a casa trayendo todas las cosas que me había pedido el comisario y llego a la comisaría de nuevo. Le dejo y el comisario me dice, bueno señora, mañana puede venir a verlo. Me he llegado al día siguiente, al otro día, a verlo porque quería llevarle frazada y otras cosas más, y ahí a la cual me dicen que él no estaba ahí. ¿Y usted cuando vuelve de la comisaría a su casa, es verdad que los policías la siguieron, fueron a su casa? Bueno, yo llego a mi casa, me golpean la puerta, yo con miedo estaba porque me he asomado a la ventana, corro la cortina y veo que era un móvil, que me decía, señora, salga, no denuncie. Entonces yo no salgo porque yo tenía miedo. Era como él me estaba amenazando porque me decía que no salga, que yo no denuncie con lo que yo he visto, lo que ellos le estaban golpeando a mi hijo en esos momentos. Bien, entonces al otro día usted vuelve a la comisaría a buscar a su hijo para llevarle frazadas y demás. Sí, no lo encuentro. Yo lo tenía desaparecido 3 días, a la cual una vecina me llama y me dice, mira Laura, yo lo he visto a tu hijo porque yo tengo a mi madre enferma en el hospital y he alcanzado a ver que un móvil llegaba en la puerta del hospital, lo bajaban a Mauro pero mal, lo bajaban arrastrando, muy golpeado, pero eso sí, yo no te puedo decir si él ha quedado internado o no, o si lo habían vuelto a llevar, no sabré decirte, porque ella después ya se ha retirado. Después, cuando nos enteramos que él estaba en el hospital, el padre de mis hijos va hacia el hospital, pregunta dónde estaba, él estaba en una sala, ahí lo ha visto, que estaba con oxígeno, y él le preguntaba a mi hijo, a Mauro, qué le había pasado, y ahí él alcanzó a contarle al padre que los policías lo habían pegado, que lo habían golpeado, y le había dicho, pa, no dejes así nomás, como que él le decía que haga justicia por lo que le han hecho a él. A ese mismo día lunes, día domingo ha sido eso, y el lunes me voy a verlo, él vomitaba sangre. Estaba todavía en una sala, vomitaba sangre, no podía hablar, se agarraba del estómago y vomitaba, se agitaba muchísimo. Yo lo he visto re mal, era como que él estaba agonizando cuando tendría que él estar en terapia intensiva. Han hecho abandono de persona en el hospital. Después justo la veo a la doctora Melanie, el apellido, a la cual ella me dice, ¿usted es la mamá de Mauro? Sí, le he dicho yo. Bueno señora, me dice, lo hemos hecho unos estudios y ha salido que su hijo tenía un tumor en los pulmones. Y yo le digo a la doctora, no puede ser, porque mi hijo es una persona sana, nunca se ha enfermado de nada. ¿No pero tiene ninguna enfermedad, no, síntomas? nunca se ha enfermado nada. Y ahí cuando la doctora me dice, pero señora, yo soy la doctora,
pero yo soy la madre, yo soy testigo que mi hijo, yo he visto cómo lo han torturado, lo han golpeado a la policía de la comisaría 10ª. Entonces ella, la doctora me dice, bueno señora, ya se ha hecho los 15 minutos, se puede retirar. Así entonces yo salgo del hospital, me dirijo a mi domicilio y como a las 7 de la tarde me llama la jefa de la comisaría de la menor de la mujer. Él me decía que me llegue, si a dónde estaba, yo le he dicho que estoy en mi domicilio en el barrio Santa Rosa y me dice no se mueva a ningún lado porque su hijo lo han pasado a terapia y lo están por entubar. A la cual yo ahí me he enfermado, me he ido al hospital y ahí me han dicho que no había necesario que me quede por el tema de la cuarentena, que no podía quedar nadie. Y a las 6 de la mañana ya vendré a ser el martes 5 de mayo que mi hijo ha fallecido, a la cual nosotros no nos han dejado ver el cuerpo, si realmente es mi hijo o no. ¿Usted no vio el cuerpo de Mauro? No, yo lo he visto cuando he estado en una sala y después no lo he vuelto a ver más. Cuando él fallece, lo llevan a hacerle la autopsia, a la cual, bueno, terminan de hacer la autopsia porque le estaban haciendo para ver, porque parece que querían también tapar y decir que mi hijo tenía coronavirus, a la cual después me decía que salió negativo en los resultados. Y después, bueno, el papá le pide al forense que estaba ahí en la banda, que él lo quería verlo, al hijo, sería mi hijo Mauro, y el forense le decía que no había necesario verlo. Entonces nosotros tenemos muchas dudas porque Su hijo lo traslada del hospital regional a la morgue de la banda para hacerle la autopsia. El forense nomás nos decía que no nos recomendaba verlo. Entonces, ¿cómo habrá estado el cuerpo de mi hijo? Porque cuando nosotros hemos ido, estaba en la sala, golpeado. Él estaba hinchado de los golpes y una pierna no la podía mover. No sé si tenía quebrada la pierna. La última vez que vio a su hijo entonces fue justamente en el hospital, cuando se enteró que estaba ahí. Sí, en el hospital. Y ahí, bueno, él se agarraba mucho del estómago. Yo como madre, yo digo que a él lo han reventado el hígado y los pulmones. Y usted, en el medio se viralizó un video de Mauro en la comisaría mientras era torturado. ¿Ya tiene identificado quién lo filmó? ¿De dónde sale ese video? No, todavía no sabemos quién lo filmaba, pero sí sabemos que es un policía de ahí de la comisaría de ese. A la fiscal de la causa, ¿usted ha tenido contacto con ella, tiene relación con ella? ¿Cuál fue la respuesta judicial respecto a la causa de Mauro? Ha sido 3 días de la muerte de mi hijo cuando he estado con la fiscal, a la cual ella me lloraba, me ha dicho que sí me iba a ayudar por el caso de mi hijo. Bueno, después ya no he tenido ninguna respuesta. ¿Quién es la fiscal del caso? Erika Leguizamón. Y bueno, nosotros hemos pedido una reautopsia, a la cual ahora, hace 5 meses del fallecimiento, de la muerte de mi hijo, a la cual no tenemos ninguna respuesta de la fiscal. Como usted sabe, días después de la muerte de Mauro, el ministro Barbour salió en un comunicado a decir que la forma de muerte de su hijo. ¿Qué opina sobre eso? Y él salió por los medios a decir que mi hijo, que la autopsia salía de la muerte por neumonía. Y yo como madre, mi hijo no desconozco que haya tenido neumonía o que haya tenido anteriormente síntomas, porque él era una persona sana. Y él salió a decir que era una neumonía cuando mi hijo lo han muerto de la comisaría, lo han torturado. Tengo demasiadas pruebas, videos, he visto cuando lo tenían golpeándolo, lo llevaban golpeando.
Bien, entonces el ministro Barbour es quien hace el anuncio que mi hijo murió por neumonía. ¿Cuántos días después de la entrada en la comisaría es que su hijo finalmente fallece en el hospital? Y 4 días. 4 días. ¿Y cómo sigue la causa? ¿Usted pidió una reautopsia? ¿Sigue en contacto con la fiscal? Sí, nosotros hemos hecho un pedido de reautopsia, a la cual no tenemos ninguna respuesta, ninguna novedad. Y nosotros tenemos muchísimas dudas sobre la muerte de mi hijo. ¿Cree que se va a hacer justicia en algún momento? Y eso, creo en Dios que se va a hacer justicia, porque tengo demasiadas pruebas. Tengo pruebas también que lo han visto presos, que le daban la libertad por lo que ellos han visto, cómo lo tenían golpeado, a la cual ellos no quieren declarar por el tema, que temen que le pase lo mismo lo que le han pasado a mi hijo. Pero sí tengo muchísima gente que sabe, que han visto. Bueno, después lo han visto en el liceo, cuando mi hijo dice que lo tenían semidesnudo, tirado en un colchón, y que no dejaban que ninguno de los detenidos que estaban, que le presten ninguna frazada, nada, porque él estaba con muchísimo frío. Ahí donde él estaba descompuesto, descompensado. Ahí supuestamente lo llevan al hospital, pero a mí no me comunican, no me avisan. ¿A usted nunca le notificaron? Nunca me ha notificado. Yo, Ni el liceo, ni nada. nada. Yo a mi hijo lo tenía perdido, pero después lo llevan ellos de la comisaría y lo trasladan al liceo. Por lo que yo sé, por los detenidos que estaban, que se han comunicado, ellos se han enterado después por las redes sociales que mi hijo falleció porque lo conocían, porque estaban detenidos ahí el mismo día. Y bueno, ahí donde él se descompensa, pero nadie me notifica, ni me avisa, ni el hospital, ni como la comisaría, nadie me avisa que mi hijo estaba en el hospital. ¿Vuelve a tener contacto con los oficiales de la comisaría décima? No, pero sí en la vereda de mi casa veo autos que están de noche, tipo 10, 10 y media de la noche hasta el otro día. Me levanto porque yo soy una persona que trabajo, corro la cortina y lo veo que siguen estando. Ya como las 7 de la mañana ya no están ellos. ¿Usted se siente amenazada? Yo, bueno, sí me llaman por privado, pero yo no lo apago a mi celular, no atiendo, ni nada de eso. Pero yo no tengo miedo porque lo único que hago como madre es pedir justicia por mi hijo. Nada más, lo único que quiero es justicia. Bien, muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, porque he sido censurada en Canal 7, a la cual no me querían. Me ha entrevistado Carlos Gómez, pero en un principio me ha dicho que yo no hable lo que tenía que hablar, que no hable mucho, como que él no quería que yo hable sobre el caso de mi hijo, que lo han matado la comisaría, los policías de la comisaría décima. Lo entrevistan al padre de mis hijos, pero no lo pasan a la nota, porque él tenía miedo por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y gracias por todo.